La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bueno, saludos a todas y todas las personas que nos escuchan en este podcast de Organización y Sociedad. Estamos iniciando con la tercera temporada. El primer episodio, esta vez contamos con el tema del territorio como organización. Recordamos que Organización y Sociedad es un podcast que habla de los temas teóricos, empíricos y metodológicos sobre el estudio de las organizaciones. Esta vez, como vamos a hablar del tema de territorio como organización, contamos con la presencia del doctor José Carlos López Figueroa, quien nos va a hablar de este tema. El doctor José Carlos López Figueroa es licenciado en Administración, maestro y doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor en la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora, que lleva sobre todo las líneas de investigación de territorio, gobernanza, estructura y diseño organizacional. Él ha sido profesor en la Universidad de Manizales, es miembro de la Remineo y de esta red de investigadores en Wicca. Además, cuenta con diversas publicaciones en revistas con reconocimiento internacional y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de candidato. Además de esto, hace unos días, le acaban de dar el nombramiento como coordinador de la maestría en e-business en el Instituto Tecnológico de Sonora en la unidad Guaymas. Y pues además debo mencionar que pues es un honor contar con él porque llevamos mucho tiempo estudiando juntos y pues nos tocó estudiar desde la maestría, el doctorado, entonces ya me tocaba entrevistarlo y pues le agradezco mucho contar con la presencia del doctor. Bueno, quisiera que también, en principio, que nos contara también un poco sobre esta nueva maestría en e-business en el Instituto Tecnológico de Sonora, de la que ahora es coordinador, antes de empezar. Hola para todos, bonito día, bonita tarde, al momento que lo estén revisando este podcast. Y pues un gusto estar por acá, Talía, contigo. Como bien dijiste, pues tenemos mucho tiempo ya de conocernos, por allá desde el 2014, cuando llegué a la Ciudad de México, ¿no? A estudiar la maestría. Y pues a partir de ese momento empezamos pues con una amistad que pues, hasta la fecha continúa y hemos pues avanzado en algunos trabajos y bueno, consolidando esa amistad y relación de trabajo que tenemos. Bueno, para hablarte un poquito de lo que es la maestría en e-business, pues debo decirte que hace poco, unos días, me nombraron coordinador de este posgrado y estamos en los procesos de admisión. Tenemos hasta el 12 de mayo acá en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Sonora, para realizar la solicitud de admisión. Tenemos hasta esa fecha, 12 de mayo, donde pues hay que entrar a la plataforma o a la página web, mejor dicho, del ITSON para hacer esta solicitud. Y este posgrado, esta maestría, tiene como finalidad que el estudiante pueda crear, desarrollar y evaluar modelos de negocios que estén basados pues en las tecnologías de la información, que sean innovadores y con énfasis pues en la parte del emprendimiento. Tiene pues algunas áreas de especialización como en la transformación digital, como el e-commerce, como el marketing digital, y también hay una serie de optativas. En estas optativas pues hay temáticas como el neuromarketing, como la inteligencia de negocios, como el emprendimiento sostenible, ecosistemas digitales, analítica de datos, que son parte pues de los cursos o de las asignaturas que tiene pues esta maestría. Entonces la invitación está abierta para que los escuchantes pues se animen y puedan entrar a esta maestría, ¿no? La pueden consultar en la página del ITSON, que en el buscador ponen ITSON, maestría en e-business, y seguramente pues les va a aparecer directo el link para que puedan consultar más información, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahí les dejamos el dato para que puedan consultarlo. También los que nos estén escuchando y tengan alumnos que pues estén interesados en realizar alguna maestría,
pues aquí esta nueva oferta que creo que va muy a la vanguardia pues con las necesidades, ¿no? Que ahora vienen con todo esto de la digitalización. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema del podcast, que es el territorio como organización, que ha sido un tema que, como ya lo mencioné, pues el doctor José Carlos ha estado trabajando desde su tesis de doctorado, ya ha publicado algunos artículos sobre este tema, y pues es relevante e interesante porque habla pues del estudio de este tema en particular, pero desde el enfoque de los estudios organizacionales, ¿no? Y bueno, aquí antes, para empezar, pues me gustaría empezar con una pregunta que pensaría yo que es como básica, ¿no? Que sería como, bueno, ¿qué es esto del estudio del territorio? Ok, ¿qué es el estudio del territorio? Bueno, retomando un poco de lo que comentabas hace un momento, los comentarios o las opiniones pues, que voy a hacer vienen precisamente desde el campo del estudio de la organización, ya que pues, desde ese enfoque teórico, desde sus marcos teóricos, es de donde he tratado pues, de estudiar y de describir el concepto de territorio. ¿Sí? Entonces, atendiendo a la pregunta inicial de qué es el estudio del territorio, creo yo que primeramente deberíamos entender pues qué es territorio, ¿no? O sea, qué se entiende por territorio. Y si nos vamos a una definición de diccionario, en este caso, por ejemplo, la RAE, dirá que es una porción de la superficie terrestre, región, una definición pues bastante genérica, pero que sienta pues las bases de lo que más adelante se pudiera entender pues, por territorio, ¿no? Hay un dato importante, o hago este recorrido para irme adentrando pues a las particularidades, ¿no? Hay un dato importante que entender con el territorio, ¿no? Por allá en la década de los 70, una vez que se hace una discusión o un debate sobre qué concepto pudiera aprender de mejor forma la relación de los seres humanos con su entorno natural, pues este concepto de territorio recuperó su importancia, ¿no? Porque en esa discusión era si el término región aprendía de mejor forma esa relación entre seres humanos y su entorno natural, o si era mejor el territorio. Entonces, en la década de los 70, por aquellos tiempos, pues este concepto de territorio vuelve a retomar su importancia. Los teóricos pues lo reposicionan en la geografía y en las ciencias sociales. En esta, digamos, vuelta a escena del territorio, dirían ahí algunos autores, el territorio, ya el concepto de territorio, pues empieza a tomar diversos significados, ¿no? A partir de que se empieza a caracterizar como un concepto muy general, muy flexible, muy, multidimensional, complejo, ¿sí? Entonces adquiere una gran cantidad de características, de matices, y es ahí cuando empezamos a entender al territorio, por ejemplo, desde la parte jurídica, el territorio como un término que se puede medir, incluso el territorio pues como una construcción social. Y todas esas formas de entenderlo pues tienen diversos significados, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que el estudio del territorio no solo es estudiar la parte pues, instrumental, económica, medible, sino también toda esa parte simbólica, ¿no? Las partes culturales, las relaciones que hay al interior del territorio, las formas de coordinarse de los actores pues, al interior del territorio. Entonces, para sintetizar lo que he comentado, el estudio del territorio implica que la dimensión espacial, porque recordando que el territorio no solo se limita a la dimensión espacial, sino también tiene una dimensión social, una dimensión política, una dimensión cultural, una dimensión organizativa, una dimensión ambiental. Entonces se trata que esta dimensión espacial pues cobre vida. Por ejemplo, si hablamos de estudiar el territorio agrícola, este territorio agrícola lo pudiéramos leer o sería viable trabajarlo a través de paradigmas, no sé, como el de los actores sociales o incluso el de las redes, ¿no? Tratando pues de que el espacio cobre vida
a través de estos paradigmas, ¿no? Escuchar las voces de estos actores. Organización y sociedad. Sí, bueno, como nos has comentado ahorita, pues el concepto del territorio o el estudio del territorio se ha abordado desde diferentes disciplinas. Y ahora pues tú comenzaste a hacer jalarlo desde el estudio de las organizaciones. ¿Cómo, a raíz de la investigación o las investigaciones que has hecho, cómo podrías decir que se entiende al territorio como una organización o como el estudio de lo organizado? ¿Cómo interpretas al territorio como una organización? Bueno, mm, existen, bueno, no es que existan, ¿no? Hay al menos unas dos o tres formas de poder hacerlo, o de las que yo me he dado cuenta que pudiéramos ver al territorio o entender al territorio como si fuera una organización. Entonces, el punto de partida es ese, ¿no? Aclarar que el territorio no es una organización, pero metafóricamente es viable poder estudiarlo o describirlo como si fuera una. Entonces, antes de seguir con esta idea de las metáforas, en lo que yo he avanzado pues en las investigaciones, me ha servido mucho el libro de Morgan, ¿no? Que habla sobre imágenes de la organización, donde ahí plasma, creo que son ocho metáforas, alrededor de ocho metáforas, ¿no? Donde dice que la organización se puede ver como una máquina, como un organismo, como una cultura, se puede ver también como una prisión psíquica y otras metáforas, ¿no? Que en este momento no las recuerdo todas, pero pues esas formas de entender a la organización metafóricamente, pues permiten agregar una más, ¿no? Y decir, metafóricamente, pues el territorio lo pudiéramos ver como la organización, ¿ok? O la organización vista como un territorio. Y, y desde esta perspectiva, pues de las metáforas, justamente la organización se puede entender como el territorio para destacar que no solo pues hay esos aspectos materiales, como lo decía hace un momento, sino también están los aspectos de carácter pues simbólico. Apoyarse en la metáfora del, del territorio para comprender a la organización, pues implica tomar en cuenta los estudios que existen sobre espacio y arquitectura organizacional, ¿sí? Que ahí es lo último que me he encontrado en las revisiones que he hecho, que desde los estudios organizacionales o desde el estudio de la organización es más viable hablar de espacio organizacional o arquitectura organizacional que de territorio, como lo venimos platicando pues en estos minutos, ¿no? Que llevamos de plática. Eso lo he permitido, o las revisiones bibliométricas que he hecho me han permitido llegar, por ejemplo, a esas, pues no sé si conclusiones llamarlas o esas afirmaciones, que desde esta perspectiva de los estudios de la organización es mejor usar el término de espacio o de arquitectura organizacional. Entonces, regresando a la idea de las metáforas o de la metáfora esta de territorio, resulta posible pues comprender no solo la parte pues material, ¿no? Sino ya incorporar aspectos como las relaciones sociales, como el poder, como la cultura, como la identidad, como los significados, ¿no? No solo pues para destacar, vuelvo a repetir o a insistir en esa parte pues económica, ¿no? En esa parte pues física, sino también hay otros elementos. Em, una segunda forma que pudiéramos agregar para no quedarnos en esta idea de la metáfora. Y esa segunda forma la recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque fue un comentario que me hicieron un revisor. Envié un artículo a una revista y uno de los comentarios fue este, que me decía, oye, palabras más, palabras menos, ¿no? Por la naturaleza propia pues, del territorio, no se puede estudiar o entender como una organización, ¿sí? Y de ahí pues viene la siguiente reflexión.
si nosotros tratamos de utilizar una definición de organización, que en el ámbito de nosotros, en los estudios organizacionales, la más utilizada pues es la de Richard Hall, que la organización pues tiene fronteras, tiene límites, está un ambiente, etcétera, etcétera. Si nosotros utilizáramos esa definición para satisfacer todos sus requisitos, ¿no? Todos los elementos con los que se define pues una organización y tratar de pasar cada uno de los elementos del territorio, pues habrá elementos que no cabrían en la definición de lo que es una organización. Entonces, la segunda opción es introducir la noción de organizing. Introducir la noción de organizing, pues ya nos permite satisfacer o corroborar que efectivamente, pues ya algunos elementos de una definición, no sé, tradicional de organización se pudieran cumplir. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos esta idea de organizing o incorporamos esta idea de organizing, pues estaríamos enfatizando también en los actores que integran ese territorio o lo construyen, ¿no? Por ejemplo, las personas, las organizaciones, las asociaciones mercantiles, los agentes gubernamentales, entre otros, pues actores más. En ese sentido, desde del organizing, pues es más relevante hablar de los actores de las redes, de la coordinación, que el territorio per se. De ahí deriva pues, la viabilidad de acudir al concepto de organizing pues, para entender el territorio como un proceso pues, social y no como una organización en el sentido como la conocemos, ¿no? De que hay fronteras, tiene objetivos, tiene beneficios para la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Sino entendido ya como un proceso social y esta parte del organizing pues nos ayudaría a verlo o entenderlo desde el ámbito de las organizaciones. Y hay una más que quisiera pues agregar, y esto lo debo aclarar y enfatizar, ¿no? Que es algo que he venido trabajando últimamente. Entonces, lo dejaría en que está en proceso de construcción para no meternos en problemas. Eh, Comprender el territorio desde los estudios organizacionales o desde las organizaciones es cotejar el concepto de territorio con el del campo organizacional. Y este campo organizacional con la propuesta que hacen Di Maio y Powell. Pero en este cotejo no, no caer en el juego de señalar de que territorio y campo organizacional son lo mismo, sino más bien para destacar que el concepto de organización o las organizaciones, las empresas, son un componente fundamental en la organización pues, de los territorios. Si yo quisiera leer un territorio, comprenderlo, pues este concepto de organización me ayudaría a conocer esas relaciones, esos procesos, esas coordinaciones, ¿a través de qué? Pues de los actores, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos establecer esas tres formas de comprender el territorio desde el ámbito de los estudios organizacionales. Organización y sociedad. Bueno, aquí como ya nos comentaste, pues hay tres elementos, formas en las que propones que se puede entender al territorio como organización o lo organizado, que creo que ese es el segundo en el que te has también hablado, y también este último derivado de las investigaciones que has hecho. Y pues también relacionado a eso, bueno, ¿qué es lo que ahora desde el estudio de las organizaciones o los estudios organizacionales ya se ha hecho sobre el estudio del territorio, y qué crees que nos aportaría dentro de los estudios organizacionales el hablar de este concepto del territorio? Ok, bueno, un paréntesis, ¿no? Estoy acá en la universidad y están construyendo. Si se escucha ruido, pues son los trabajadores, ¿no? Que están ahí en la construcción. Y pues bueno, son cosas que uno no puede controlar Sí, no y te que a lo mejor se preocupes. escuchan ruido. En estos, ¿cómo llamaríamos de los estudios organizacionales? En estos, pues estas ambigüedades, no sé, que muchas veces no controlamos en estos sistemas que a veces no son difíciles de controlar.
Sí, Eh, siempre pasa. bueno, em, atendiendo la pregunta, ¿cómo iniciarla? Yo creo que, bueno, no creo, dentro de los marcos teóricos de los estudios organizacionales, podemos ubicar una corriente teórica, ¿no? Que es la de estudios de territorialidad organizacional. Y ahí en ese cuerpo de literatura se establece o se ha establecido que el estudio del territorio desde el ámbito de las organizaciones aún sigue siendo un campo, no un campo, un esfuerzo pues poco explorado. Entonces ya dejan el camino abierto de que hacen falta pues investigaciones de carácter empírico, de carácter teórico, para ir atendiendo o reflexionando, o diría la definición de estudios organizacionales, ¿no? Conversando más sobre el tema de territorio y organizaciones, ¿no? Entonces ahí pudiéramos ubicar esa primera corriente teórica, ¿no? De los marcos que existen para el tema de organizaciones. Eh, Esa pregunta también la pudiera responder justamente con una ponencia que hubo o que presenté en un seminario que también organiza Wicca, ¿no? Que fue el de territorio y género, y no recuerdo cuál era la otra variable ahí que colocaban en el título, ¿no? En ese trabajo recuerdo lo siguiente, ¿no? Fue un trabajo bibliométrico en donde hice una revisión de la base de datos Web of Science, donde busqué artículos que tuvieran en el título y en las palabras clave, palabras, vaya la redundancia, con un enfoque hacia la dimensión espacial. Entonces ahí se agregan palabras como territorio, como región, como espacio, como arquitectura, y también que en ese título o en esas palabras clave se incluyera la palabra organización. Entonces, el resultado fue interesante porque me permitió dar cuenta de cómo este campo de territorio y organizaciones pues ha venido evolucionando, qué temáticas adyacentes hay alrededor del territorio y las organizaciones, ¿no? Y también establecer pues algunas líneas de investigación o algunas preguntas para investigar, ¿no? En este trabajo, para asegurarme de que efectivamente estuviera haciendo una búsqueda en el tema de nosotros, de organizaciones, de los negocios, de economía, pues la búsqueda se delimitó a esos campos, ¿no? Esta base de datos Web of Science, pues tiene, pues una de sus bondades es esa, ¿no? Que uno puede delimitar para el campo de la administración, para el campo de los negocios, para las ciencias sociales, para ciencias sociales interdisciplinarias. Entonces, de esa forma, digamos que se asegura uno de que efectivamente está recolectando trabajos de nuestra área, ¿no? Y no por ahí que se nos escape uno que a lo mejor viene, no sé, de la educación, que viene, no sé, de la ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Em, los resultados, decía, fueron interesantes. ¿Por qué? Porque en ese recuento uno se puede dar cuenta de qué es lo que se ha hecho, pues, en los estudios, no en los estudios organizacionales, ¿no? Sino en el ámbito de organizaciones, qué es lo que se ha hecho sobre estos términos, pues, de territorio y organización. Entonces, ahí un dato importante fue mm, que un autor de los más citados es un viejo ya conocido de nosotros, ¿no? Que es Stewart Clegg. Entonces, Stewart Clegg también, pues a mí me causó, pues no impresión, sino dije, mira, también sale acá en en este tema, ¿no? De tratando de relacionar la dimensión espacial con las organizaciones, ¿no? Entonces, ese viejo conocido, Stewart Clegg, es uno de los autores más citados a los que acuden algunos, pues, que les gusta estudiar el territorio. Pues sería lectura obligada este texto o los textos de este autor para irnos acercando a este tema, ¿no? En cuanto a la universidad que más trabaja o que más citas recibe
sobre estos temas de territorio y organización es la Universidad de San Galo, ¿no? Que se ubica en Suiza. El país que más citas recibe en estos temas es Inglaterra, seguido de Estados Unidos. Pero un dato importante fue que destaca España, ¿no? En un listado, no recuerdo si lo dejé a 10 o a 15, en ese listado surge España, ¿no? Como un país, pues, eh, que se está interesando, ¿no? Por esta temática. Entonces eso, pues eso es un dato ahí importante. Luego también uno se puede dar cuenta que las revistas que más trabajo reciben sobre estos conceptos están relacionadas con organizaciones. ¿Por qué? Porque esas revistas son las siguientes, ¿no? En primer lugar, pues está Organization Studies, luego tenemos la revista de Organizations y en un tercer momento o en un tercer lugar está la de Organization Science. Entonces, esas revistas pues están completamente dedicadas pues al estudio de las organizaciones y que reciben pues trabajos que hablen o expliquen esta parte pues de lo territorial. Em, en este recuento, y quizá lo más importante de lo bibliométrico, son la concurrencia de las palabras claves. Y esas palabras claves nos permiten identificar líneas de investigación o dónde se han centrado las publicaciones, ¿no? En qué temáticas se han centrado las publicaciones. Y aquí lo interesante es que cuando uno busca en las bases de datos palabras relacionadas con la dimensión espacial, que decía hace un momento territorio, región, arquitectura, aquí lo interesante es justamente lo que hace pues algunos minutos estaba comentando, ¿no? Que la palabra con más concurrencias en este tema es la de espacio organizacional y arquitectura organizacional. Entonces, de esta forma, los estudiosos hacen sus aportes, ¿no? Desde estos conceptos del espacio, utilizando conceptos como espacio y arquitectura organizacional. Y por ahí también hay temas como el cambio organizacional y del propio de las organizaciones. Con esa revisión que hice, puedo señalar, para no meterme en problemas de afirmaciones o de manera tajante, puedo señalar pues que es mejor en nuestro campo, en los estudios organizacionales, hacer búsquedas o hacer investigaciones que hablen del término espacio o arquitectura organizacional en lugar de estar incorporando el término pues territorio, ¿no? Porque pues ese término territorio viene de la geografía, yo lo he metido acá a los estudios organizacionales, a partir pues de los diferentes autores, ¿no? No es que José Carlos lo haya incorporado, sino que a partir de los diferentes autores, pero ya en nuestro campo, y voy a enfatizar de nueva cuenta, es mejor espacio o arquitectura pues organizacional. Y esto es lo que pudiera señalar en cuanto al avance o a lo que se ha venido haciendo en los estudios organizacionales o en el estudio de lo organizado, ¿no? En este recuento, pues, de los autores que más lo han trabajado, pues, Stewart Clegg, las universidades o la universidad que se ubica en Suiza es la que más citas recibe, qué revistas son las que publican, ¿sí? Qué temas son los que se están publicando y a partir de ahí pues uno genera o puede plantear o proponer algunos temas para futuras líneas de investigación. Organización y sociedad. Muy bien. Bueno, aquí lo que veo es que ha habido un gran trabajo alrededor del concepto de territorio y de pues ver cómo se puede interpretar desde el estudio de las organizaciones, que pues tú ahorita nos mencionas que es desde espacio o arquitectura, ¿no? Y que creo que ha sido como un hallazgo importante que has encontrado a partir del uso de los estudios bibliométricos que has podido realizar, ¿no? Que creo que es algo también muy relevante el utilizar este tipo de herramientas como para poder pues hablar de los conceptos que estamos referenciando dentro de los estudios organizacionales, ¿no? Creo que es una herramienta muy útil a partir de esto, ¿no?
y que creo que te ayuda a bajar ciertas conclusiones o generar ciertas conclusiones a partir de esto. Em, bueno, este es como más bien pregunta adicional Ujú. que creo que va muy bien alrededor de esto que has hablado y de la forma en que has podido investigar el territorio y ahora el espacio o la arquitectura organizacional. Es como, bueno, tu acercamiento a este tipo de herramientas que creo que estaría muy bien para también quienes nos escuchan y puedan, pues estén a lo mejor no estudiando el territorio o el espacio o la arquitectura, pero otros temas y cómo te han ayudado a establecer tu investigación. Eh, Cuéntanos un poco de tu acercamiento a estas herramientas, creo que es importante. Ok, sí, eh, pues realmente tendrá poco que incursioné a entender un poco lo bibliométrico, ¿no? O a interesarme por lo bibliométrico. Y es pues una metodología que ya viene de tiempo atrás. Esta metodología, digamos, una forma de entenderlo es, pues cuantificar lo que se ha hecho en un campo determinado, ¿no? Cuantificar estadísticamente o numéricamente lo que se ha venido haciendo en un determinado campo, ¿no? Para conocer la evolución o para conocer su estado actual, para conocer quiénes son los que más citas reciben, autores que más citas reciben, para conocer en qué revistas se han publicado. Entonces, se va haciendo pues ese recuento. Y el estudio bibliométrico pues cumple con la función de que podemos utilizar la ciencia del mapeo, ¿no? Y la ciencia del mapeo surge o es a través del software VosViewer, ¿no? Hay más software, en lo personal yo he utilizado VosViewer y a partir de mapas, pues nos va haciendo en, en- en una representación visual por bloques o por nodos, ¿no? Que más bien es la palabra que se usa dentro de los viewers, los nodos de cómo se van interrelacionando, de cómo se van relacionando, pues las diferentes búsquedas que uno va, más que búsquedas, las diferentes interpretaciones que uno puede ir haciendo. Entonces, yo con lo que he avanzado en lo bibliométrico diría que todo estudiante debería de saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno inicia, por ejemplo, la tesis o un trabajo de investigación y se va a las bases de datos y coloca, no sé, el título de lo que está buscando o palabras relacionadas con el título y empieza a descargar un montón de artículos, pero muchas veces esos artículos no son referentes en el tema, ¿no? No son pues los pioneros o no son los clásicos o no son los que en los últimos años se han estado interesando por ese tema. Entonces lo bibliométrico pues nos hace ese recuento, ¿no? Para asegurarnos de que esos autores que aparecieron en la búsqueda pues realmente sean de nuestro tema y no estemos leyendo el tema de la cultura organizacional, del tema de la identidad organizacional o incluso consultar la obra de un autor. Hace poco leí un artículo que justamente explicaba, era la obra de Marsh y Simon, del libro que ellos hacen, y era el recuento a través de lo bibliométrico de cuáles son las palabras que más se citan de la obra de Marcy Simon, quiénes autores lo han citado, en qué países se ha citado más, ¿no? Si en Europa, si en Latinoamérica, si más en Estados Unidos o si más en la parte de Inglaterra. En ese trabajo de que estaba revisando, era interesante porque dividían las revistas, ¿no? Relacionadas con organizaciones. Bueno, pues muchas gracias por esta explicación sobre todo sobre todo el recorrido que has hecho estudiando al territorio dentro de los estudios organizacionales, ¿no? Como a las conclusiones que te ha llevado y al análisis que has estado haciendo a través de, pues ya de estos años, ¿no? Has iniciado en esto del concepto del territorio desde la tesis de doctorado, ya cuando egresaste, cuando empezaste a escribir, pues a hacer diversas aportaciones derivadas de la tesis. Eh, y creo que es también importante, además, como para quienes quieran conocer qué es el territorio dentro del estudio de las organizaciones,
como para observar un recorrido de algo que estás investigando, ¿no? Como toda la madurez que alcanza el tema, y que tú puedes darle como investigador alrededor de eso también, digamos, adquiriendo diferentes herramientas, ¿no? Creo que eso es como lo valioso que nos has aportado hoy, que agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y pues nada, no sé si quieras comentar algo más. No, pues sería hablar sobre estos temas, pues hay mucho que dialogar, ¿no? Hay mucho pues, que comentar y creo que nos llevaría pues bastantes cafés, ¿no? Poder llegar a términos concretos, ¿no? No recuerdo dónde escuché una vez que es más fácil ponerse, o leí, no recuerdo, es más fácil ponerse de acuerdo en lo que no es que en lo que es, ¿no? Entonces, hasta acá pues va el avance, lo que pudiera yo comentar, opinar sobre lo que he venido haciendo, y pues quedan trabajos pendientes por hacer, que pues espero en un futuro poder venir a compartirlos aquí pues a Wicca, a esta red, y se puedan pues difundir, ¿no? Entonces, agradecerte por la invitación, por este ejercicio, ¿no? O este proyecto que han venido haciendo de divulgar lo que pues diversos estudiantes o profesores pues hemos venido haciendo. Y es bien sabido que estas intenciones o estos podcasts o la divulgación pues es bien vista o bien eh, validada por organismos pues como CONACYT, ¿no? Entonces felicitarlos también por eso, por este proyecto. Y pues nada más decirte que es bueno volver a coincidir acá. Después de tantos años seguimos trabajando juntos, Talia, y bueno, esperemos pronto esté por la Ciudad de México y podamos podamos ir a tomar algún café por allá. Y saludos pues a todos los que seguramente escucharon este podcast y haya sido de su agrado. Ok, muchas gracias. Pues igual nos seguimos viendo en diferentes medios. Y pues gracias a todos los que nos escucharon y pues acá en el inicio de la tercera temporada. Gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.